Buenas tardes a todos, amantes del terror y de las leyendas urbanas. Yo soy Sariyamari. Tal vez me recuerden de otras creepypastas, como Fuego Negro o El Guardián de los Sueños. Bueno, pues aquí estoy de nuevo, esta vez respetando vagamente el plazo previsto. La fiesta organizada por nuestro amigo Tapir estuvo bastante bien, y nos ayudó a recargar las pilas después de nuestra serie de catastróficas desdichas. Aunque, por desgracia, tuvimos que desalojar antes de medianoche, porque a uno de los Drowsy se le ocurrió la genial idea de poner varias seguidas de reggaetón. Gracias a Dios, los vecinos vinieron a quejarse, y tuvimos que dar la fiesta por concluida para que no llamaran a la policía. En fin, fue divertido mientras duró. Durante el tiempo que he pasado curándome la inflamación de los oídos, he estado echándole un vistazo a las viejas leyendas urbanas de las primeras generaciones de Pokémon, y me he encontrado con algunas historias muy interesantes, de las que seguramente hayan oído hablar. La de las Islas Fallo, más conocida como Glitch City, y la del misterioso y escurridizo Misigno. Pero, para hablar del tema con más propiedad, consultemos a nuestra invitada especial de hoy. Desde las oficinas de Game Freak en Ciudad Azulona, nos saluda nuestra amiga Rosa. Buenas tardes, Pokéfans. Buenas tardes, Rosa. Por favor, háblanos un poco de Glitch City y Misigno. Será un placer. Aunque hace un momento te has referido a estos dos fenómenos como leyendas urbanas, en realidad se tratan de fenómenos extraños que podían ocurrir realmente si se daban las condiciones requeridas para ello, aunque la posibilidad de que ocurrieran ha ido disminuyendo hasta desaparecer con el paso de las generaciones. ¿Por qué? Como ya deben de saber la mayoría de los Pokéfans, la primera generación de Pokémon tiene hoy más de 20 años. Las ediciones rojo y azul se crearon en los años 90, en una época en la que todavía no se contaba con los avances tecnológicos con que contamos hoy, y, por lo tanto, el funcionamiento de sus códigos no estaba tan perfeccionado como el de las generaciones posteriores. Esto podía dar lugar a que, cuando el jugador llevaba a cabo acciones imprevistas por los programadores, es decir, acciones que no estaban reconocidas como posibles en el código del videojuego, éste se comportara de manera imprevisible. ¿Qué hay del caso de Glitch City? Lo que conocemos como Glitch City, también conocido como las Islas Fallo, es en realidad una especie de desván vertedero, un cúmulo de datos sobrantes, que fueron situados todos juntos en un punto concreto del mapa del juego, al que se suponía que los jugadores no iban a poder acceder, porque estaba ubicado fuera de los escenarios de la partida. Sin embargo, debido a esos pequeños lapsus en la programación de las ediciones primigenias, si el jugador realiza alguna acción imprevista, como conseguir abandonar la zona Safari antes de que se le agoten los 500 pasos, puede acabar apareciendo en esta zona del mapa, donde están amontonados todos esos datos. Ese lugar tiene el aspecto de una especie de ciudad, completamente deshabitada, en la que pueden suceder cosas bastante extrañas, como poder surfear en tierra y atravesar algunas paredes, o, en el caso de la edición amarilla, que el entrenador pierda a su Pikachu. Puesto que se trata de un punto inaccesible, excepto si se llega a él por accidente, no se puede salir de allí. A menos que se tenga un Pokémon con teletransporte o vuelo que le permita trasladarse a otro lugar sin necesidad de salir a las rutas, el jugador se quedará atrapado en Glitch City para siempre. Y, si se guarda la partida en este lugar, es posible que ésta quede completamente inservible. Eso suena bastante terrorífico. Supongo que, al menos, será reversible. En realidad no se sabe con certeza, pero en la mayoría de los casos no tiene por qué ocurrir nada. Normalmente, cuando el jugador consigue escapar de esa zona, los escenarios recuperan su aspecto y sus funciones normales. Pero eso no tiene por qué significar que sea un glitch inofensivo. Jugar con las lagunas de programación del videojuego a semejante nivel puede acabar haciendo que la partida se corrompa, y no pueda continuarse. Ahí tienen una advertencia, Pokéfans. Nunca se fíen de un hack. Bueno, como bien nos acaba de explicar Rosa, estos fenómenos no son realmente leyendas urbanas, puesto que están basados en casos extraños, así que escribir una creepypasta sobre ellos va a ser muy difícil. No obstante, por si no se han dado cuenta a estas alturas del canal, a mí me encantan los desafíos, así que lo voy a intentar. Un aviso para los Pokéfans más jóvenes. La trama de este relato es complicada y confusa, y puede resultarles muy desconcertante, así que es probable que la encuentren demasiado oscura para su gusto. En caso de que encuentren molestas las referencias religiosas y filosóficas, les recomiendo que busquen otro vídeo para pasar el rato. Como siempre, esta historia es pura ficción, y cualquier parecido que pueda tener con la realidad es pura coincidencia. Sin más preámbulos, adentro con la creepypasta. Esta historia se titula, Silencio Eterno. Han pasado muchos años, pero todavía estoy muerta de miedo. No quiero deshacerme de mi vieja edición azul, porque fue mi primer juego de Pokémon, y tiene un valor sentimental importante para mí, pero no creo que vuelva a ser capaz de jugar nunca más. Mi primo, que fue quien me lo regaló, y que es también un gran fan de Pokémon, está muy sorprendido de que me encante jugar con todas las ediciones existentes a partir de la tercera generación, y que incluso me emocione con cada lanzamiento,
como si todavía tuviera los 11 años que tenía cuando abrí el envoltorio de aquel regalo de cumpleaños, pero que sea incapaz de pensar en las 2 primeras generaciones de Pokémon sin que se me cierre la garganta de angustia. Naturalmente, a él no se lo he contado. Como no le he contado que cada vez que el entrenador rojo, el gran campeón de Kanto, el maestro Pokémon por antonomasia, aparece o es mencionado en algún videojuego, un escalofrío de espanto me deja paralizada durante unos instantes. ¿Por qué?, se preguntarán. Las aventuras de Rojo por Kanto son una historia más bien sencilla y simple, en comparación con las terribles epopeyas apocalípticas de Rubí y Zafiro, o de Perla y Platino. ¿Qué tiene nuestra silenciosa leyenda que tanto te aterroriza? Pues bien, a decir verdad, no es exactamente Rojo lo que me da miedo. Pero supongo que lo mejor es que empiece por el principio. Corría el año 1999, y yo tenía 11 años. Internet era todavía un lujo escaso que pocos sabían utilizar, y el ordenador que teníamos en casa era utilizado solamente por mis padres, por motivos laborales. Y aquella era mi primera partida de Pokémon. Todo esto para explicar que, en aquel entonces, yo no podía contar con todas esas guías del videojuego con las que contamos hoy, y que es probable que ni siquiera existieran todavía. Así que yo jugaba completamente a ciegas, sin tener claro lo que estaba haciendo realmente, descubriendo el juego y sus rincones secretos como cuando uno lee por primera vez la que luego será su novela favorita. Crucé el túnel Roca totalmente a oscuras, porque no sabía que existía una MO destello, y tardé 3 días en descubrir cómo podía conseguir acceder a Ciudad Azafrán. Y me lo pasé genial. Todavía me acuerdo de las espeluznantes melodías de Pueblo Lavanda, el único punto del juego donde le quitaba el sonido a la Game Boy. Y de cómo subía el volumen en Isla Canela, porque me encantaba su banda sonora. Del miedo que me daban los Ghost, y de la alegría que me llevé cuando me encontré con la bien escondida central eléctrica, donde vivía Zapdos. Una tarde, mientras intercambiábamos Pokémon para hacerlos evolucionar, mi primo me recomendó encarecidamente que guardase la Master Ball para usarla en la Cueva Celeste, después de la liga, y a eso le debo haber conseguido atrapar, tras un feroz combate que no hubiera podido ganar, a Mewtwo. Cuando me ocurrió lo que voy a contar ahora, ya había conseguido terminar la partida. Era el campeón de la liga, tenía capturados a todos los legendarios que podía atrapar, y podía arrasar al equipo de azul con los ojos cerrados. Ya solo me quedaba completar la Pokédex. Como el asunto ya no tenía la menor importancia, construí mi equipo como mejor me pareció. Me pareció muy divertido tener juntos a los 3 iniciales, además de Snorlax, un Pokémon raro y fuerte al que le había cogido mucho cariño, el Lapras que me regalaron en Silph, que era mi Pokémon favorito, y, como forofa de la serie que era, un Pikachu sin evolucionar, para sentirme como Ash Ketchum de Pueblo Paleta. A día de hoy, todavía estoy intentando averiguar si fue la elección de mi equipo la que causó que ocurriera lo que acabó ocurriendo. Quiero pensar que fue una horrenda casualidad, que solo tuve mala suerte, y, durante un tiempo, lo conseguí. Pero si estoy contando esta historia es porque ya no puedo hacerlo. Las ediciones posteriores de Pokémon me han demostrado que lo que me ocurrió a mí fue mucho más que un encontronazo fortuito con un error de programación. El caso es que, con este flamante equipo, después de vencer por última vez al alto mando y al campeón azul sin despeinarme, me dispuse a entrar en la zona safari en busca de Dratini, Kangaskhan, y Chansey, que todavía se me resistían. Después de completar la Pokédex, me decía, ya solo me quedará subir hasta el máximo nivel a todos mis Pokémon, y podré presumir delante de todos los chicos de la clase de que he completado mi edición azul. Pagué la entrada a la zona safari y entré, pero, por accidente, le di al botón en forma de cruz en el sitio equivocado y volví a salir de inmediato. Naturalmente, cuando me hicieron la pregunta de si quería dar por terminado mi safari, dije que no. Justo en ese momento me llamó mi madre para que hiciera un recado, guardé partida y apagué la consola. Cuando volví a cogerla, había cambiado de idea respecto a la zona safari, y decidí que prefería subir mis Pokémon de nivel un poco más antes de pasar varias horas persiguiendo Dratinis, así que salí de allí, y me fui a Isla Canela, para acceder a las Islas Espuma, y ver si conseguía encontrar alguna zona que no hubiera visto todavía. No me fijé en el hecho de que los dependientes de la zona safari, en lugar de despedirme, me habían vuelto a dar la bienvenida, y a preguntarme si quería participar. No hasta que, para mi sorpresa, mientras navegaba por las afueras de Isla Canela, de camino a las islas, sonó la campana del safari, y aparecí inmediatamente en la entrada del edificio, en Ciudad Fustia, como si nunca me hubiera marchado de allí. Y cuando abandoné el edificio, me llevé el susto más grande que me había llevado en toda mi corta vida. El lugar al que había salido no era Ciudad Fustia, ni ningún otro escenario del juego que yo conociera. Y, desde luego, mi primo no me había hablado de él. Al principio pensé que se trataba de una especie de ciudad, pero, en cuanto empecé a dar unas vueltas por el lugar, me di cuenta de que no podía ser tan simple. Había casas, desde luego, pero no se podía entrar en ninguna de ellas. Los caminos estaban rotos, interrumpidos por franjas de hierba por las que no podía andar, o por cercas de grandes rocas que aparecían sin ton ni son en medio de ninguna parte.
Mezclados con el resto de los gráficos, había cifras al azar, formando barreras y paredes enteras de números. La impresión general que daba aquel escenario era el de un dibujo que hubiera sido roto y vuelto a pegar. Y de manera especialmente torpe, porque el resultado del escabroso collage no tenía el menor sentido. Incluso las escasas zonas del mapa por las que podía desplazarme estaban intransitables, y hubo momentos en los que llegué incluso a atravesar paredes o zonas de agua a pie. No era difícil darse cuenta de que había cometido algún tipo de error, porque aquello no era ni podía ser normal. Pero lo peor de todo no fue encontrarme con aquello sin previo aviso, sin que se me pudiera ocurrir que había salido mal, sino que, a los pocos minutos de dar vueltas y más vueltas por aquel revoltijo, buscando algún punto de la pantalla que me permitiera cambiar de escenario, apareció de repente un cuadro de diálogo que decía: sientes una presencia familiar cerca de ti. Al leer esto, tuve la intuición de que estaba a punto de pasar algo malo. Pero, por la razón que sea, no se me ocurrió apagar la consola. Simplemente, continué intentando encontrar una ruta que me permitiera salir de allí, por tierra o por mar, o alguna casa a la que sí pudiera entrar. Entonces, la pantalla se fundió a negro durante unos segundos, y apareció un nuevo cuadro de diálogo. Tus Pokémon se han ido. Cuando llegué a este punto, yo estaba ya confusa y asustada. ¿Qué significaba eso de que mis Pokémon se habían ido? ¿Que se habían debilitado? ¿Que habían muerto? O que, por la razón que fuera, se habían ido literalmente. Entré apresuradamente en mi menú, y comprobé que no había ni rastro de mis Pokémon, ni debilitados ni muertos. Sencillamente, me habían abandonado. Ahora, además, estaba enfadada y triste. ¿Por qué me estaba sucediendo aquello? ¿Era algo que se suponía que tenía que pasar a lo largo de la partida, o era porque estaba en aquella especie de ruinas extrañas? ¿Formaba aquello parte del juego, o había cometido un error? No podía saber ninguna de estas cosas, porque ni siquiera sabía si aquello que estaba pasando era o no normal. Solo me di cuenta de un hecho importante. Que, al haber perdido a mis Pokémon, ya no podía intentar salir de allí surfeando, ni teletransportándome. Ni siquiera volando. De repente, me di cuenta de lo que acababa de ocurrirme. No podía ser casualidad que a mis Pokémon les hubiera dado por abandonarme, algo que nadie me había dicho que pudiera suceder en aquellos videojuegos, justo en aquel preciso instante, en un mapa del que jamás había oído siquiera hablar. Estaba atrapada en aquella ciudad deforme. Era como si, al haber pasado demasiado tiempo dando vueltas por aquel laberinto sin pies ni cabeza, hubiera perdido mi oportunidad de escapar de él. Ya nunca podría abandonarlo. Y, por si el descubrimiento no fuera ya de por sí lo suficientemente macabro, la melodía del videojuego venía a angustiarme aún más. No era la melodía de Pueblo Lavanda, deprimente y tétrica, ni la escalofriante tonada de la torre Pokémon. De haber sido cualquiera de las dos, incluso no me hubiera asustado tanto. Era el silencio. Parecía, sencillamente, que el videojuego se hubiera quedado mudo. Pero no era así, porque podía oír los sonidos de mi personaje al saltar algún borde, y los del menú de inicio al usarse. Era un silencio tenso, frío y duro, como si alguien estuviera intentando gritar desesperadamente y no pudiera. Como una llamada de socorro bruscamente silenciada. De repente, cuando ya estaba empezando a pensar seriamente en apagar la consola para dejar de oír aquella perturbadora ausencia, otro personaje salió de una de las casas en las que yo no había podido entrar, y se dirigió hacia mí para retarme. Era un doble exacto de mi propio personaje, idéntico a él hasta el último detalle. El cuadro de diálogo solo mostró unos puntos suspensivos. Y el duelo empezó. La pantalla de combate también estaba en silencio, y el cuadro de diálogo decía: Entrenador Rojo quiere luchar. Aquello ya era de por sí lo suficientemente extraño como para dejarme helada, pero no tardé en darme cuenta de que la situación era aún más retorcida de lo que se me hubiera ocurrido imaginar jamás. Uno a uno, mi doble fue sacando a sus Pokémon, que fueron atacando a mi entrenador indefenso. Y sus Pokémon eran un Charizard, un Blastoise, un Venusaur, un Snorlax, un Lapras y un Pikachu sin evolucionar. Un equipo que coincidía, curiosamente, con los Pokémon que yo acababa de perder, y cuyos niveles eran, curiosamente, los mismos que los de los míos. Ni siquiera me hubiera sorprendido, de haber podido presentar batalla con un equipo propio, comprobar que las estrategias de combate de aquel misterioso retante eran las mismas que las mías. Porque, mucho antes de que el combate terminara, yo ya me había dado cuenta de que me estaba enfrentando a mí misma. No entiendo cómo pudo mi entrenador soportar semejante descarga de poder. Pero lo hizo, aunque perdió el conocimiento mucho antes de que el combate terminara, si es que a aquello se le podía llamar combate. Porque los Pokémon no dejaron de atacarle cuando se desmayó, sino que continuaron golpeándolo, uno tras otro, sin que yo pudiera hacer absolutamente nada, aunque el sprite ya había desaparecido de la pantalla. Solo un último ataque de Pikachu, un terrible trueno, consiguió rematar a Rojo. Entonces, regresó a la pantalla de la aventura. Ahora solo quedaba uno de los dos entrenadores,
junto a una lápida similar a las que había en la torre Pokémon. Una vez más, apareció un cuadro de diálogo con puntos suspensivos. Finalmente, el extraño personaje usó vuelo, para ir a aterrizar en Ciudad Fustia. Tardé un rato en darme cuenta de que tenía el control del personaje, al que podía mover como si fuera mi entrenador rojo original. Todavía aturdida, eché un vistazo a mis Pokémon y a la Pokédex, y comprobé, espantada, que estaban tal y como los tenía justo antes de entrar en la zona safari. Jamás se me hubiera ocurrido pensar que hubiera podido pasar nada extraño con mi partida, de no ser por el hecho de que había visto cómo aquel segundo entrenador rojo aparecía de la nada, y hacía morir a mi personaje, a sangre fría, sin la menor piedad, bajo los ataques de sus propios Pokémon. Fue entonces cuando apagué la consola, retiré el cartucho y lo guardé de una vez para siempre en el último rincón de mi caja de los videojuegos. Y, cuando mi primo me preguntó por qué había abandonado tan drásticamente la partida, me limité a decirle que me había cansado de ella. Pasaron los años, y llegó la segunda generación. También llegaron las guías, tanto en internet como en las revistas de videojuegos, donde por fin pude comprender que lo que me había pasado a mí se debía a que había provocado accidentalmente un glitch con mis maniobras en la zona safari. Naturalmente, esto hizo que se me pasara un poco el miedo. Y por eso volví a entusiasmarme, y pensé en comprarme una edición plata, para complementar la edición oro de mi primo. Pero no me decidí a hacerlo. Supongo que porque una parte de mí intuía la verdad. No obstante, al final acabé por vencer mis aparentemente infundados temores, y me compré una edición cristal, porque me parecía estupendo poder jugar, por primera vez, con un personaje chica. Al principio conseguí olvidarme de todo, y me encantó la aventura. Pero, desde el momento en que llegué a Kanto, empecé a sentirme extraña otra vez. Y cada vez que alguien me hablaba del misterioso campeón desaparecido, se me hacía un nudo en la garganta. Sin embargo, hice de tripas corazón y continué la partida hasta el final. Hasta el encuentro con el campeón de campeones, en la cima del monte plateado. Para mi desagradable sorpresa, reconocí a la perfección el poderoso equipo de rojo, que seguía teniendo el mismo nivel y los mismos ataques que cuando fue el mío. Pero lo peor de todo fue aquel silencio. Aquellos puntos suspensivos, fríos y duros como la ausencia de banda sonora de las Islas Fallo. Cuando conseguí vencerle y, sin más, desapareció ante mis ojos como si se lo llevara el viento, me di cuenta de que tampoco iba a poder volver a jugar a aquel juego nunca más. ¿Por qué? Aunque la mayoría de los fans de Pokémon saben perfectamente que Rojo nunca habla, y que nunca habló en las primeras generaciones, ni durante sus breves apariciones en las ediciones posteriores, yo soy una de los pocos jugadores, tal vez el único, que sabe el verdadero motivo de ese silencio eterno. La única que conoce el verdadero secreto de Glitch City, que, desde luego, es cualquier cosa menos un error de programación. Porque yo estoy convencida de que, en realidad, aquel giro imposible que yo efectué por accidente, estaba verdaderamente previsto desde un principio. Una especie de broma cruel y macabra que solo podría descubrir, como sucede con todos los secretos del universo, el que la estuviera buscando a conciencia. Y hay secretos que es mejor que sigan siendo secretos. Hay una buena razón para que el ser humano no pueda tomar plena conciencia de todo lo que ocurre a su alrededor sin que él se dé cuenta. Porque la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, descarnada y pura como Dios en persona, es tan poderosa que ninguna mente mortal podría soportarla. No obstante, yo he descubierto uno de esos secretos, y no puedo callármelo ni un solo segundo más. El campeón rojo, el maestro Pokémon más grande de todos los tiempos, es consciente de que, por una paradoja espaciotemporal, que tuvo lugar por culpa de un supuesto error de programación, se encontró consigo mismo en un lugar perdido que no aparece en los mapas. Y, en medio de un silencio de muerte, asesinó a traición a su otro yo. La experiencia inexplicable y aberrante de haber vivido su propio asesinato desde ambos lados del crimen al mismo tiempo, de una manera similar a cómo el Pokémon Satu contempla al mismo tiempo el pasado y el futuro, ha hecho que ese silencio atroz se quedara para siempre adherido a su garganta. Un silencio que no es otra cosa que un grito de auxilio que nunca pronunció, y que jamás podrá salir de sus labios, y una confesión de un crimen que, en realidad, se supone que nunca se ha cometido. El entrenador al que los jugadores se enfrentan a partir de la segunda generación es al mismo tiempo víctima y asesino. Aunque es evidente que continúa vivo, el campeón rojo está muerto. Y los muertos deben guardar silencio hasta el día en que todos los secretos de Ultratumba serán revelados. Incluso aquellos que jamás fue necesario guardar. Hasta aquí la creepypasta de hoy, Pokéfans. Por favor, comenten sin miedo, ya saben que, en esta casa, una crítica constructiva siempre es bien recibida. Para los Pokéfans que se pregunten de dónde he sacado una idea tan estrambótica para crear esta historia, confesaré que me he basado muy vagamente en un cuento de Jorge Luis Borges, El Aleph. Espero que los que conozcan ese relato aprecien mi pequeño homenaje. Espera un momento. Aquí está pasando algo raro. Se supone que esa frase es mía. Alecto, eres tú. Te he dicho 1000 veces que no te permito suplantarme sin mi permiso. A mí no me mires. Ahora mismo no puedo suplantar a nadie.
Llevo escondiéndome de la justicia de los humanos desde que me comí al desgraciado ingrato de mi exentrenador, que en el infierno arda por siempre. Entonces, ¿quién eres tú? Hasta hace unos minutos, me hacía llamar Rosa. Rosa. La de Game Freak. Abre los ojos, autora. No hay nadie que se llame Rosa trabajando en Ciudad Azulona en estos momentos. Y, además, el color rosa es un tono pastel de rojo. Eso significa que tú eres. Exactamente, soy tu yo del pasado futuro. Y he venido a matarte. Pero, ¿por qué? Y yo qué sé. Se supone que eres tú quien ha escrito este galimatías borgiano. Así que debería ser tú quien me explicara cómo se supone que he llegado hasta aquí. Y por qué tengo que utilizar esta paradoja cuántica para acabar conmigo misma, en lugar de aprovecharla para hacer algo verdaderamente útil. Alecto, por favor, haz algo. Maldita traidora. No pienso volver a incluirte en mis historias. En fin, Pokefans, supongo que no me queda otra que volver a intentar escapar. Nos vemos en la próxima creepypasta, si no me mato a mí misma antes. Buenas noches a todos.